Vamos a abrir las Biblias en Colosenses. Vamos a retomar esta serie que hace ya bastante tiempo se empezó. Ha sido un poco salteado las exposiciones, pero quiere el Señor traer bendición. Colosenses capítulo 1. El sermón para esta tarde es en los versículos 13 y 14, pero vamos a hacer la lectura desde el versículo 1 hasta el 14. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor y conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, como nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos. Como vemos, vamos a hacer un breve repaso. Como vemos en lo que hemos, junto con el hermano Timoteo, dirigida a los hermanos de la iglesia en Colosas, una ciudad de Asia Menor. Pablo escribió mientras estaba encarcelado en Roma, lo que conocemos como las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Aunque Pablo no fue a Colosas, la iglesia había sido establecida por la influencia de su ministerio mientras él estuvo predicando en Éfeso, y llevó el evangelio a Colosas, donde la iglesia se estableció. De modo que Epafras también se encargó de mantener este contacto con Pablo, y Pablo guardó en su corazón el grupo de hermanos que allí se congregaban, a tal punto que siempre los recordaba en oración, como vemos en los versículos 3 y 4. Pablo daba gracias porque Dios les había concedido fe, porque ellos daban un testimonio de amor hacia otros creyentes, porque tenían esperanza en el Evangelio. Pablo enfatiza en el versículo 5 el Evangelio como la palabra verdadera, un mensaje vivo, esa semilla que es plantada y que crece y que lleva fruto, que es llevada por los siervos de Dios y que es esparcida en distintos lugares, como era el caso de Pablo, Timoteo y también Epafras, y seguramente los hermanos de Colosas en su entorno. Entonces, este es un breve repaso del testimonio de la obra de Dios en esa ciudad, en Colosas, y yo pensaba mientras meditaba en esto, que también debemos ser agradecidos con el Señor por su obra aquí entre nosotros. Recordemos cómo el Señor levantó esta iglesia. Por allá por el año 2013-2014, Fernando y Priscila se habían casado y Fernando empezó a ir a la iglesia de Lagos, conoció del Señor. Luego ellos tenían el deseo de hacer reuniones, pero ya empezaron a congregarse en Barranca. Cuando ellos se unieron a la membresía con los hermanos en Barranca, sentimos el peso de comenzar. Luego el grupo creció, pasamos al restaurante. Luego viene Luke a servir al Señor, está 1 año y medio aquí, el grupo se va consolidando, se establece la membresía. Luego Luke regresa a Estados Unidos, nos agarra la... Un día nos enteramos que los hermanos habían alquilado este local y el grupo estaba avanzando, estaba la necesidad de un pastor, Dios pone en mi corazón venir, mudamos con mi familia y pasa el tiempo, guardó y el evangelio se
siguió predicando. El Señor cuidó de su iglesia. Podemos mirar para atrás y decir, qué misericordioso que fue el Señor. Ahora estamos en otros 5 años pasados, ahora el Señor va a seguir bendiciendo su iglesia, cuidando de esta obra. Hemos recibido en el Evangelio, oramos para que muchos de los que vienen se puedan unir a la iglesia. Es la cual todos formamos parte, pero especialmente que haya un involucramiento de las personas que nos visitan, que se unan a la membresía. Como vemos, hermanos, es bueno pensar en la providencia de Dios y su obra entre nosotros, así como lo vemos en la iglesia, edificados y bendecidos por los siervos de Dios, por hermanos y hermanas, por la oración, por la comunión. Y la palabra es predicada y el testimonio de Dios sigue adelante. Debemos dar gracias a Dios por la obra de Dios en medio de nosotros. Y en parte el propósito de esta introducción es que usted pueda ser animado y sienta una profunda gratitud al ver la obra de Dios en su vida. Es cierto que muchos de los que están aquí no conocieron a Cristo en esta iglesia, ya tenían al Señor antes de venir, pero Dios les ha bendecido con una iglesia local y han podido crecer en la fe. Algunos se convirtieron aquí, otros quizás todavía no les ha alumbrado la luz del Evangelio, pero seguimos clamando y seguimos orando para que Dios esté y en esta ciudad. Así como Dios obró con estos hermanos en Colosas, nosotros también estamos recibiendo la bendición de la obra de Dios en nuestra vida. Así como Dios usó a siervos, como usó a Pablo, usó a Epafras. Vean cómo dice en el versículo, como habéis aprendido de Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Nosotros tenemos la bendición, hermanos, de poder servirnos por amor los unos a los otros y ver la obra de Dios crecer. Vean qué interesante que el final del versículo 8 habla de manifestar el amor de Dios. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y Pablo se goza tanto en eso que reitera su compromiso de oración por ellos. ¿Y cómo oraba? Oraba para que sean llenos de conocimiento, para que anden como es digno del Señor, en santidad y en pureza, para que lleven fruto espiritual, fruto de carácter, y las buenas y con gratitud. Yo sé que todos estos textos ya hemos tenido sermones al respecto, pero creo que esta introducción nos ayuda a poner nuestra atención en esa obra de Dios en medio de los hermanos en Colosa y a pensar en nuestra propia vida. Piense qué ha pasado en todo este tiempo en su vida. Quizás desde que la iglesia se estableció, si usted está aquí, o quizás desde que usted se unió a la iglesia. ¿Qué cosas puede decir que Dios ha hecho en usted? Por medio de su palabra, su Santo Espíritu, a través del ministerio de la iglesia local. ¿Cómo ha espiritual a la luz de estos versículos y pensar de que ha crecido en fe, en discernimiento, en sabiduría e inteligencia espiritual, en un andar digno del Señor? ¿Ha experimentado usted que alguien no los tuviera o que tenga algo superficial? Porque la vida cristiana real se vive por fe en el Hijo de Dios y por el poder del Espíritu Santo en los creyentes. La vida cristiana real se desarrolla en el marco de la iglesia, la vida gire en torno a Dios y no a nosotros mismos, como lo predicaba el pastor Luke en la mañana en la escuela dominical. Los incrédulos viven para sí mismos y en todo caso Dios puede ser como un accesorio, tesoro. Y porque la iglesia es importante para Cristo, entonces también es importante para nosotros. Vean lo que dice el 12, dando gracias, herederos, pero no aislados, somos herederos como un pueblo. Somos herederos como un grupo de separados, de santos, que estamos en luz. Nuestra identidad está en Cristo, no en la oscuridad de las tinieblas. Y llegamos a los versículos 13 y 14, que es en los que quiero meditar. Y dice, el cual, en referencia a Dios Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los puntos de este sermón son estos y responden a la proposición, tres realidades espirituales de los creyentes verdaderos. Prácticamente salen de esos dos versículos. Número 1, somos librados de la potestad de las tinieblas. Número 2, somos trasladados al reino de Cristo. Y número 3, somos redimidos y perdonados. Si usted es creyente, deleítese en la palabra de Dios, que en estos versículos describe lo que Dios ha hecho en usted. Y reciba de Dios la seguridad que Dios quiere que usted tenga. Y si usted todavía está en incredulidad, disponga su corazón para ver este mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, aún del más vil pecador. Número 1, librados de la potestad de las tinieblas. Esto pasó con los creyentes de Colosas y también pasó con los creyentes de Liberia y pasa con los creyentes en todo el mundo. Fuimos librados de la potestad o del poder de las tinieblas. Eso significa que hemos sido sacados, que hemos sido rescatados de ese dominio, de ese poder, de esas tinieblas. Y que las tinieblas tienen poder y que es algo maligno, no hay dudas. Pero permítame afirmar esta idea. Tinieblas tiene que ver con una forma pecaminosa de vivir. Sabemos que hay seres espirituales, ¿verdad? Poderes, autoridades, cosas oscuras, demoníacas, todo que responde a la maldad espiritual. Pero cuando pensamos en las personas, ¿cómo se manifiesta? 13:12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, fructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Le ha pasado que se ha encontrado con personas que viven un estilo de vida mundano? A mí me ha pasado en mi pueblo, que conoció antes, o quizás con colegas, compañeros de trabajo, de estudio, especialmente cuando hay varios de ellos y hablan de su vida y cuentan de sus pecados, quizás a veces hasta con liviandad, se ríen, disfrutan, se deleitan. ¿Cómo debe pensar usted de eso? ¿Cómo ve eso? Usted tiene que entender, están en oscuridad, están en tinieblas, necesitan la luz de Cristo. Y si usted puede discernir de que eso está mal y que están mal con Dios, es por la gracia de Dios en su vida, no es porque usted sea una mejor persona, es porque Dios le iluminó y le llevó a Cristo. Las tinieblas se manifiestan también en la falsedad o en las apariencias. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es la realidad del mundano. Aún el religioso que es mundano vive en tinieblas, aunque diga que está bien con Dios. El creyente puede caer en pecados, puede tener luchas espirituales, pero necesita confesar y arrepentirse y buscar a Dios y volver a la luz. Y necesita ser fortalecido para estar firme, para rechazar las tinieblas. Las tinieblas también se manifiestan con odio. Vean lo que dice 1 de Juan 2:11, dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dios a las personas que odian como una práctica en su vida. El creyente ha sido amado y ha aprendido a amar y seguimos aprendiendo a amar y aprendemos también a perdonar. Aprendemos a no dejar poner el sol sobre nuestro enojo. Aprendemos a seducir, por eso nos damos cuenta que son
cuestiones de las tinieblas. Necesitamos la luz de Cristo para volver a la comunión con el Señor. Las tinieblas se manifiestan también en el engaño de Satanás, que dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Vean qué claro esto. Ciega el entendimiento, o sea, el entendimiento queda en oscuridad para que la luz no resplandezca, para que no puedan ver la gloria de Cristo. Y esto lo hace por medio de la religión falsa o con toda aquella doctrina que distorsiona o niega el Evangelio por sus obras, porque era buena, según ella, según sus propios ojos, cegada espiritualmente para no ver su pecado y para ver sus buenas obras como meritorias. Dios tenga misericordia de María Fernanda y de cualquier persona que está poniendo sus esperanzas en sus buenas obras. Porque la Biblia dice que nunca nadie así podrá ser justificado. Más bien aquel que hace buenas obras con ese propósito, eso se le cuenta como deuda, no como ganancia. Las buenas obras no pueden limpiar el pecado. Las buenas obras hechas en incredulidad, en la motivación, son pecaminosas. Las tinieblas, entonces, hermanos, allí nos rescató Dios. ¿Usted es consciente de dónde Dios le sacó? Quizás usted ve su vida, su pasado. ¿Es consciente de eso para que exalte más la gloria de la gracia de Dios en el Evangelio? Para esto Dios envió a su Hijo. El Padre envía a su Hijo y como dice allí el versículo 13, con esa palabra lo describe, amado. Su Hijo amado. Es su Hijo perfecto, sin pecado. Es aquel en el cual Dios Padre dice que tiene en él complacencia. Es el que hace la voluntad de Dios a la perfección. Ese es el que se deleita en la ley de Dios día y noche. Y Jesús dice, yo, la luz del mundo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Y es cierto que hay muchas personas que no quieren creer. Por eso también la Escritura dice, esta es la condenación, eran malas. ¿Está usted entre los que aman más las tinieblas que la luz? Si ese es su caso, escuche hoy la voz de Dios y huya de la condenación. Escape del fuego eterno de la ira de Dios. Hay esperanza para todo pecador que escucha la voz de Dios y quiere arrepentirse y reconciliarse con Él, porque Dios ha provisto la forma de hacerlo, que es por Jesucristo. Hay esperanza para aquel que pone la fe en Cristo y busca el perdón. Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz de la vida es la que usted, querido hermano, creyente, y yo tenemos. Los hijos de Dios tenemos la luz de la vida. Eso no significa que no tenemos problemas, no significa que no enfrentamos adversidades o que no tenemos dificultades, pero tenemos la paz con Dios y una relación personal con nuestro Salvador, Jesucristo. Recuerde esta verdad. Usted ha sido librado de la potestad de las tinieblas. El pecado ha sido destronado en su vida. Usted tiene un nuevo rey que es su amoroso Salvador. Pero eso no nos debe hacer pensar que entonces no debemos ser responsables y diligentes en nuestra santificación. Por algo también la Escritura dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis usted las tinieblas. El creyente está en luz, pero si se descuida, da lugar a las tinieblas. El creyente no es de las tinieblas, aleja de la luz. Sea consciente de lo que Dios ganó para usted.
Dios le concede tener victoria contra el pecado y que su vida haya sido y continúe siendo transformada, tener paz con Dios, y todo eso es por gracia. Noten lo que dice aquí esta palabra, trasladados. La palabra que usa Pablo aquí para trasladar es del verbo griego methistemi, que era trasladar a la población del país derrotado, del lugar derrotado, a la tierra de él, porque cuando el reino del norte fue conquistado por los asirios, los pobladores fueron llevados. El reino de Cristo tiene poder sobre las tinieblas y Él nos ha trasladado de esas tinieblas al reino de Cristo que es vencedor. Notemos qué poderoso que es nuestro amado Salvador y su evangelio. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El poder de las tinieblas sin duda es grande, pero más grande es el poder de Cristo. Hay muchos que están esclavizados, pero nada pueden ellos hacer para resistir el poder de la luz de Cristo cuando les ha de salvar. Por más profundo que era tu pozo, de allí te sacó el Señor. Por más oscura que era tu tumba, allí te alumbró el Salvador. Cuando Cristo vino a este mundo, el pueblo estaba en tinieblas, pero vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Alguien le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿Recuerdan cómo respondió el Señor? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquellos que creen, no aquellos que necesitan ver como Tomás, sino aquellos que por fe reciben la salvación. Recordemos lo que Jesús habló con Nicodemo y hemos estado memorizando ese texto. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo puede hacerse esto? No es una obra humana, es algo de Dios. Es el poder del Espíritu de Dios. Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un milagro de Dios que se manifiesta en la vida del pecador, que es traído a la vida y tiene arrepentimiento y fe en la obra de Cristo. Piénsese por un momento, receptor de un milagro si usted tiene la salvación. Si usted no la tiene, debería preocuparse y ansiar tenerla, pero si usted ha sido salvo, usted tiene que pensar en el milagro que Dios hizo en usted. El mismo texto nos habla de lo terrible de la condenación. Hombres que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Algunos reciben a Cristo y son transformados, como el ladrón que estaba a la par del Señor y reconoció que él merecía la condenación, pero le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No como el otro, que más bien permaneció en incredulidad, injuriaba a Dios. Dios quiere darnos muchos días de vida, pero si este fuera el último día de su vida, ¿tiene usted la seguridad de ir con Dios? ¿Tiene la seguridad de estar entre aquellos que han sido trasladados de las tinieblas, han sido rescatados y han sido colocados en el reino de Cristo? Esa es una seguridad que debe caracterizar al creyente. Es la seguridad de salvación que Dios quiere que tengamos. Fe en Él. ¿Tiene usted esa convicción? ¿Fue libertado del poder de las tinieblas o todavía está en oscuridad? ¿Fue trasladado al reino de Cristo o sigue siguiendo
a los deseos pecaminosos de su corazón conforme a este mundo. Si usted es de aquellos que tienen la redención y el perdón, entonces puede dar gracias a Dios y gloria a Dios. Y esto nos lleva a la tercera realidad espiritual, que hemos sido redimidos y perdonados, que no es otra cosa más que la reafirmación de lo anterior, es decir, aquellos que son librados. En la obra de salvación hay aquí un cambio de la esclavitud a la libertad, así como Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Como una muestra de la obra redentora, redimió a su pueblo, así también lo hace en la salvación. La palabra redención se usaba para la emancipación de un esclavo y también para recuperar a algo que estaba en poder de otro. Sin Dios, los hombres son esclavos de su pecado, de su culpa, de su propia impotencia, pero en Jesús hay libertad. Es una transición de la condenación al perdón. Gracias a la sangre derramada de Cristo en la cruz, sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y hemos visto muchas veces en el estudio de Éxodo cómo esos sacrificios y esa sangre anticipaba la necesidad de un sacrificio definitorio que es el de Cristo. Vean, muchas veces se menciona, si usted lee Levítico, se menciona la culpa. Vean, no debe haber cosa peor o peor tortura que vivir con culpa. Y es cierto que algunos no sienten la culpa porque están en ignorancia, o aquellos que saben un poco acerca de la voluntad de Dios pueden sentir culpa de algunos malos actos, pero más bien tratan como de quitar eso de su mente para no abrumarse. Hay otros que viven sus vidas amargadas, llenas de odios, por la culpa que cargan. Y hay algunos que no quieren pensar en la culpa, pero un día despertarán con un gran sentido de culpa que nunca podrán borrar. Recuerdan que el rico estaba en su tormento en el fuego eterno y clamaba por misericordia, pero ya no había oportunidad para la misericordia. No espere a que sea demasiado tarde. Si usted quiere vivir libre de culpa, entienda lo que Cristo hizo en la cruz. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted siente culpa, es porque está cargando sus pecados, porque es culpable y porque merece condenación. Pero si usted está en Cristo, Cristo cargó su pecado, Cristo sacó su culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la palabra dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Usted puede cantar como ese cántico, libre, salvo del pecado y del temor, libre del evangelio. Sabemos que no podemos ser salvos por nuestras obras y lo único que tenemos para refugiarnos es la gracia de Dios, su favor inmerecido. 13 y 14. Vemos allí que por la fe, los creyentes en Jesucristo, en el Evangelio, somos librados de las tinieblas, trasladados por el poder de Dios al reino de Cristo. Hemos recibido el dominio de Satanás, se convierte en un ciudadano del reino de Dios. Y así como un conquistador terrenal trasladó a los hombres del reino del pecado y la oscuridad al reino de la santidad y la luz. Quizás usted piense en este momento en su vida y reflexione y diga, pastor, si usted conociera mi vida, si usted conociera mis luchas, si usted conociera mi interior, puede ser que alguien tenga dudas si realmente es así en su vida. En un sentido, las dudas son buenas.
Porque si al escuchar usted la predicación de la palabra, no ve que su vida se condice con lo que Dios dice, si usted todavía se ve en tinieblas, si usted todavía se ve en oscuridad, pero si usted es de Cristo, si usted ha puesto la fe en Él y se ha arrepentido de sus pecados, meditar más y más en las verdades del Evangelio lógico. Fuimos cambiados de un dominio a otro. Imagínese usted estar en un país esclavizado por un dictador malvado y de repente entra ese helicóptero del otro país para una misión, para rescatarlo, lo sacan de ese lugar, sale del país y lo llevan al país del ejército que lo liberó. Usted ha sido liberado del reino de la oscuridad. Consciente de nuestra identidad nos ayuda a ver la oscuridad como lo malo. ¿No es maravilloso lo que Dios ha hecho? Israel luchaba con querer volver a Egipto. Reafirme su identidad en Cristo para no volver a la oscuridad, sus hermanos. Finalizo con estas aplicaciones. Hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay una realidad en el Evangelio. Dios lo trasladó de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Pero la exhortación está para los que están en la luz. Recuerde su identidad, no es de la oscuridad, pero vele y sea sobrio. Mantenga esa actitud espiritual alerta, vigilante, con una mente clara. Como escuchábamos en la mañana, tener bien ordenadas las prioridades, el buen uso del tiempo. Dedicar el día del Señor para el Señor. Los hábitos piadosos, las disciplinas espirituales. Ser sobrios y prudentes. Y velar significa vivir sin distracciones ni excesos que nublen el juicio. Significa que debemos resistir a las tentaciones del enemigo con una fe firme, preparándonos para nuestro encuentro con nuestro Señor. Este cambio de reino que nos es enseñado en estos versículos es un concepto poderoso para ayudarnos en la batalla. Cuando usted esta semana luche con algo de todo lo que ha recibido en este día, recuerde, el poder de Dios lo sacó de las tinieblas a la luz. Viva como hijo de luz. Sea sobrio. En Efesios lo dice así. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El Señor lo rescató a usted y a mí de cosas vergonzosas, de la oscuridad. Nos rescató del pecado y de la maldad. Pero en esta santificación que vivimos mientras estemos en este cuerpo terrenal, se requiere todo nuestro compromiso y dedicación en ser controlados por el Espíritu de Dios, en rechazar participar en las obras de las tinieblas, en recordar que vive para Dios en santificación y expresa a Dios con gratitud para ti. Exprésalo al Señor con adoración sincera y genuina. A veces podemos pasar todo el día domingo aquí y aunque estamos siendo grandemente bendecidos por todo lo que recibimos, nos olvidamos de que Dios quiere una relación personal con nosotros. Tiene que usted, hermanos, este pasaje nos debe desafiar a proclamar el Evangelio. Nos da mucho gozo ver personas involucrarse
Sabemos que hay algunos que quizás tengan la dificultad para participar en esta evangelización mensual, pero aún así, para todos, para los que al mes, debemos clamar a Dios que nos conceda oportunidades para compartir aquello que es tan glorioso. Debemos estimularnos y animarnos unos a otros. Cuando usted evangeliza a alguien, compártalo con alguien más. Pide oración por las personas que reciben la palabra, sea un compañero de trabajo, en el estudio, un vecino, lo que sea. Nuestra oración debe ser: Señor, danos oportunidades para compartir la fe que tenemos, por lo que tú has hecho en nosotros. Pon a alguien en mi camino hacia el reino de Cristo. Y debemos prepararnos para hacerlo. Y debemos disponer, no pueda en determinado momento predicar directamente, pero puede invitar a alguien a la iglesia. Quizás separar un momento de nuestra ocupada agenda para presentar el evangelio a alguien o para discipular a alguien. Porque esta es otra evidencia de la gratitud por la salvación, que queremos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si eres de su luz admirable, usted quiere vivir en santidad. Si es de la luz admirable de Cristo, usted quiere compartir el evangelio. Si es de la luz admirable, usted se goza en el Dios de su salvación. Si ha sido librado de la potestad, perdón en la sangre de Cristo, usted puede orar y decir: fui rescatado, gracias Señor. Como dice el himno, Cristo las férreas cadenas destruyó. Usted puede decir con seguridad: el pecado ya no me domina, Satanás ya no es más mi amo. Soy de Cristo, Él me compró, soy perdonado, tengo una nueva identidad. Y la sangre de Cristo, que tuvo poder para limpiarnos, perdonarnos en la salvación, también sigue teniendo poder día a día en nuestra vida, y su Espíritu nos santifica por la palabra. Que el Señor nos ayude a reafirmarnos en el glorioso mensaje del Evangelio. Oremos. Gracias por habernos librados del poder de la oscuridad, de las tinieblas. Gracias por habernos colocado en el reino de tu amado Hijo. Gracias por la redención y el perdón. Oh Señor, ayúdanos a vivir como hijos de luz y a dar testimonio de lo maravilloso que es saber de que nos has salvado. Oh Padre, bendice esta iglesia local, así como los hermanos en Colosas seguían avanzando y creciendo, también nosotros podamos hacerlo. Gracias por tu obra.